Buenos días, profesor. A continuación le voy a hablar de la parte que me quedó por concluir, que es referente a los sistemas moduladores del encéfalo y neurotransmisores. Ya. Bueno, los sistemas moduladores del encéfalo dicen que tienen conexiones difusas debido a que no siguen conexiones o rutas específicas como lo hacen ya sean las vías sensoriales o asimismo las vías motoras, sino que en vez de esto, aquí las proyecciones de estos se dirigen como tal a las diversas amplias regiones del cerebro, así como también el sistema nervioso central. Entonces, estos sistemas como tal cumplen funciones más amplias, como por ejemplo tenemos la motivación, así también el aprendizaje, la memoria, la excitación, entre otras. Y las neuronas que conforman a estos sistemas se encuentran localizadas como tal en la porción basal del procescéfalo, así como también en el diencéfalo y en el tronco encefálico. Se dice o se destacan cuatro como tal sistemas que utilizan conexiones difusas y que cada una de estas aquí utilizan diferentes neurotransmisores o un neurotransmisor distinto para cada uno. Entonces, se puede decir que se tiene el sistema colinérgico, que es referente a la acetilcolina, el sistema dopaminérgico, que es referente a la dopamina, el sistema noradrenérgico, que es de la noradrenalina, y por último el sistema serotoninérgico, referente a la serotonina. Bueno, a continuación vamos a describir a cada uno de ellos. Ya, tenemos sistema colinérgico, acetilcolina. Como tal, aquí las neuronas que utilizan acetilcolina se encuentran localizadas ¿en dónde? En el núcleo basal del procescéfalo, o también llamado el núcleo de Meiner, y también en la porción lateral del hipotálamo. Como tal, estas aquí proyecciones ascienden hacia la corteza cerebral y también hacia el hipocampo, en donde aquí la acetilcolina lo que hará es aumentar la excitabilidad de estas neuronas corticales, lo que mejorará la función cognitiva. Por otro lado, por ejemplo, en la enfermedad del Alzheimer, aquí hay una degeneración de estas neuronas, lo que ocasiona como tal problemas de memoria y otras funciones cognitivas. Por su parte, también hay otras neuronas colinérgicas, las cuales se encuentran localizadas en el núcleo pedúculo pantino tegmentario, que están relacionadas a problemas de movimiento, como ocurre en la enfermedad de Parkinson. Segundo, sistema dopaminérgico, dopamina. Ya, las neuronas que utilizan dopamina se encuentran localizadas como tal en la sustancia negra y en el área tegmental ventral. Como tal, sus proyecciones ascienden hacia el cuerpo estriado y hacia el lóbulo frontal. Bueno, también se puede decir o destacar que la dopamina aquí como tal tiene una función vital en lo que corresponde a la planificación del movimiento, así como también en la conducta organizada. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, aquí hay como tal, una pérdida de estas neuronas dopaminérgicas, lo que ocasiona que haya lentitud de movimientos, así como también temblores, entre otras. Y por último, también se puede acotar que esta dopamina, como tal, está involucrada en trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la esquizofrenia. Ya. Tercero, sistema noradrenérgico, noradrenalina. Se dice que la principal fuente de proyecciones noradrenérgicas, esta corresponde al locus ceruleo, la cual se encuentra localizada, como vemos en la imagen, en el tronco encefálico. Listo. Aquí, como tal, sus proyecciones van hacia la corteza cerebral, la amígdala y el hipocampo. Tiene, bueno, tiene que ver o está involucrada a la respuesta del cerebro frente al estrés y al miedo, especialmente en condiciones de ansiedad. También se dice que está involucrada en trastornos como la depresión y ataque de pánico. Por último, se puede acotar que esta tiene una función o regulación del sistema nervioso simpático, controlando así la presión arterial. Y por último, tenemos el sistema serotoninérgico, que es referente a la serotonina. Como tal, aquí las neuronas serotoninérgicas, estas aquí se encuentran localizadas en el núcleo del RAFE. Como tal, sus proyecciones van hacia la corteza cerebral, al tálamo
así como también a lo que se refiere a la médula espinal. Se dice que estas neuronas serotoninérgicas tienen funciones diversas o amplias, como por ejemplo la regulación del estado de ánimo, así como también en la modulación del dolor y el control del sueño. Por su parte, aquí las proyecciones ascendentes, estas aquí que van hacia el diencéfalo y el telencéfalo, tienen que ver o están involucradas en trastornos como por ejemplo la depresión, así como también la ansiedad. Y por último, las que corresponden o las que son proyecciones descendentes, estas aquí tienen que ver con la regulación de la transmisión del dolor, así como también estas son importantes para el procesamiento de las señales nociceptivas. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Soy Ismael Velázquez, estudiante de fisioterapia, el nivel 2. Sobre la exposición de neuroanatomía, pues aquí tenemos los integrantes del grupo y bueno, principalmente vamos a hablar sobre la organización estructural y funcional del sistema nervioso central. Lo que yo les pasaré a hablar el día de hoy, pues sería el, las técnicas para el estudio de las estructuras microanatómicas del sistema nervioso central. Ya, para entender un poquito más del tema, lo que tendremos que buscar o entender es que tenemos dos funciones principales, las cuales son las tensiones de mielina y las tensiones celulares. Las tensiones mielinas principalmente intervienen como una técnica en la que interviene un colorante azul de Luxol. Estos que tienen propiedades que se adhieren a, a las vainas de mielina propias de las células de las neuronas, estas que rodean a los axones y pues de ahí se tornan de un color gris o blanquecino, un gris oscuro o a veces también blanquecino. De ahí donde salen los términos de la sustancia gris y sustancia blanca. Que a su vez, bueno, la sustancia blanca alberga lo que son los axones, las mielinas y los oligodendrocitos. En cambio, en la sustancia gris, pues tendremos estructuras como las neuronas, las dendritas y los tipos de sinapsis que hay con otras células gliales propios del sistema nervioso central. Este tipo de tinciones de mielina también son usadas para el estudio topográfico general de las regiones encefálicas. De ahí tenemos también las tinciones celulares, que a su vez con las tinciones mielinas funcionan para identificar las estructuras celulares de los núcleos neuronales y de las áreas corticales. ¿Qué quiere decir? Que podemos ver las conexiones que tienen los cuerpos neuronales con sus derivadas dendritas con otras células gliales en lo que son las áreas corticales del cerebro o del sistema nervioso central, pero en lo que es el cerebro. En esta técnica, pues, se usan colorantes que se unen a los cuerpos celulares y a las neuronas. Posteriormente a este tenemos que el estudio de la anatomía regional y las interconexiones del sistema nervioso central se centran en el estudio desde un punto de vista interno y para ello se adicionan técnicas adicionales como lo es la resonancia magnética o MRI. Aquí lo tenemos. Debemos tener en cuenta este término como MRI porque se le menciona que es la resonancia magnética que con técnicas como las tinciones de mielina eh, y las técnicas de tinciones celulares ayudarán al estudio topográfico de las estructuras encefálicas en lo que son los axones y sus dendritas. Eh, bueno, sí, pues, con claridad, pues las estructuras superficiales y de profundidad presentan cambios morfológicos. Entonces, pues para poder ver de una mejor forma el estudio de estas estructuras en el encéfalo, pues se adiciona esta técnica de resonancia magnética. Aquí podemos ver una imagen y un corte transversal del cerebro y podemos ver el área blanca y el área gris del cerebro. La área blanca, pues tendremos más centralmente y el área gris más eh, separado del centro. Algo que podemos, bueno, algo que me olvidé mencionar es que en las técnicas de las tensiones de mielina y las celulares, pues se usa principalmente en cuerpos o tejido muerto de cadáveres de seres humanos que han sido estudiados. Eso lo menciono es porque ahora podemos ver o vamos a ver una técnica
que es la resonancia magnética, pero visualizar la estructura y función del sistema nervioso central en un ser vivo o en un encéfalo in vivo. Ya. Para ello se utilizan varias técnicas radiológicas de manera sistemática para obtener imágenes del encéfalo como tal, humano vivo. Claro. Tenemos la tomografía computarizada y la imagen obtenida por MRI. La tomografía computarizada se centra, que es el elemento, bueno, se centra en que las imágenes obtenidas por la resonancia magnética serán reconstruidas gracias a un, serán reconstruidas gracias al computador o al objeto que computariza las imágenes virtuales, en donde podremos ver el cerebro mediante cortes virtuales, como lo pueden ser el sagital, el coronal, el transversal, de acuerdo al tejido que se estudia, que principalmente es del encéfalo. En esta imagen reconstruida por el monitor, eh, bueno, se puede ver gracias a la relación en que estos tejidos absorben los rayos X de la resonancia, propios de la resonancia magnética. Entonces, tenemos ahora la imagen obtenida por MRI. Esta se da gracias a que cuando sucede la resonancia magnética, estas estructuras encefálicas son expuestas a los rayos X y alteran a los protones que se encuentran dentro de los tejidos neuronales y pues principalmente pues se nombran como líquidos neuronales o concentración de agua. Esta agua contienen estos neutrones que se van a alterar y mover en direcciones acorde bueno, a la función encefálica que se esté dando al momento, y así se construye una imagen en la estructura encefálica e incluso de su función. Ahora, tenemos resonancia magnética que permiten visualizar la estructura y función del encéfalo en vivo. También tenemos que cuando se utiliza el MRI o la resonancia magnética, se distinguen cuatro componentes principales o cuatro componentes primordiales en el sistema nervioso central. Estos cuatro componentes o cuatro estructuras que debemos tener en cuenta son el líquido cefalorraquídeo, la sangre, la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Cómo podemos diferenciarla o cuál es la principal forma de diferenciarlas? Pues utilizando la MRI nos ayuda a poder ver esas estructuras y su funcionamiento. Ya, como podemos ver en la imagen, tenemos aquí una imagen del cerebro o del encéfalo en un corte sagital, vista posterior parece, sí, una vista posterior, anterior, sí, una vista posterior, y podemos ver que en varias tomografías o topografías, eh, el cerebro al parecer presenta diferentes colores o niveles de poder visualizar, ¿no? Esto se da porque cuando se obtiene una imagen por MRI o por resonancia magnética, el color del líquido cefalorraquídeo suele variar entre un color gris oscuro o blanco gris. Esto se da por las señales emitidas por los protones dentro del líquido cefalorraquídeo. Esta señal emitida cuando es débil es porque bueno, cuando la señal emitida o la activación de alguna corteza cerebral es débil, la imagen se torna de un color negruzco, como lo pueden ver aquí. Pero cuando la señal emitida es potente, se torna de un color blanquecino, como lo pueden ver en esta otra imagen. Ya, acá tenemos, disculpen, por acá tenemos un corte no, este es un corte coronal, este es un corte sagital. Vamos a ver también un corte sagital sobre las estructuras del encéfalo. Ya. Siguiendo con el mismo tema, sobre las resonancias magnéticas en vivo, existen dos avances importantes en la técnica básica de la resonancia magnética. Tenemos el MRI con tensión de difusión o DTI y tenemos la resonancia magnética funcional o fMRI. Estas siglas o estos términos hay que repasarlos bien o bueno, aprendérselos
para poder diferenciar qué tipo de examen se puede realizar o qué tipo de examen nos pueden mandar en algún momento de nuestra vida, o nosotros como médicos podemos, este, eh, nosotros como médicos, poder recomendar a algún paciente para poder ver ciertas patologías que tengan relacionados a nuestra carrera. Entonces, tenemos que el MRI con tensor de difusión o DTI se centra en una aplicación de gradientes de difusión en múltiples direcciones del espacio del encéfalo. Como pueden ver aquí, da una imagen como está aquí en el monitor de la resonancia magnética, que esto es dado por los protones en relación con los rayos X, y que si hay un cambio o un flujo predominante hacia una cierta área cortical o cierta área cerebral, pues en eso es lo que se, no, en eso es lo que se quiere ver, o en eso es lo que, donde se centra esa actividad neuronal. Entonces, de esa manera pues, se puede estudiar las ciertas áreas de funcionamiento acorde a las emociones o a las acciones que se estén realizando. De esta forma se nos permite valorar la movilidad de las moléculas del agua en cada dirección y detectar si existe o no una dirección dominante a la difusión. También se conoce a esta difusión, a este MRI con tensor de difusión como tactografía. Es otra forma de nombrarlo o de mencionarlo. La resonancia magnética funcional o fMRI, bueno, esta proporciona una imagen de los cambios del flujo sanguíneo dentro de lo que son el encéfalo, ¿no? Cambios relacionados con la actividad neuronal en diferentes regiones encefálicas, lo que sugiere que también intervienen, disculpen, lo que sugiere que también intervienen los estímulos como emociones durante la actividad neurocraneal. Como lo pueden ver aquí, durante una resonancia magnética funcional o la imagen obtenida por una resonancia magnética funcional nos puede dar estos resultados en lo que es el monitor, que hay ciertas áreas en lo que cambia el flujo sanguíneo. Disculpen un momento. Hay ciertas áreas en el que cambian el flujo sanguíneo del encéfalo, el cual está relacionado a la actividad neuronal que está teniendo en aquel momento. A continuación les tengo un video sobre la resonancia magnética que describe bueno, describe de mejor forma cómo es el tipo de estudio que se realiza en la neuroanatomía. Es uno de los estudios que realizamos en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes en FLEC. Es un método que consta en adquirir imágenes de resonancia magnética pidiéndole al paciente que realice algún tipo de tarea, como puede ser mover las manos, los pies o pensar en palabras. Y con eso vemos que áreas del cerebro se activan en cada una de esas tareas. Una de las bondades que tiene el método es el no uso de inyección endovenosa de medios de contraste y tampoco la administración o el uso de radiaciones ionizantes. El día del estudio, el paciente concurre al servicio, se le entrega un formulario que explica cómo cada una de las tareas que tiene que realizar. Una vez explicado cómo son los paradigmas, cada ejercicio dura alrededor de 6-7 minutos y el paciente se va del resonador con el ejercicio que ha realizado. Más tarde se hace un proceso de las imágenes, que es lo que se le entrega finalmente al cirujano como resultado de la evaluación preclínica que se pide habitualmente, para establecer cuál es la relación entre los tumores o la patología a estudiar y las áreas de activación del cerebro. Las máquinas de resonancia magnética funcional y de tractografía son de suma importancia para la planificación operatoria de neurociencia. Nos han permitido a lo largo del tiempo disminuir aumentar los márgenes de la resección tumoral a expensas de menor daño neurológico, tratando de preservar siempre la función neurológica del paciente. Por ejemplo, podemos mostrar cómo durante el acto quirúrgico podemos ver el tracto córtico-espinal, que toda la vía motora que mantiene la movilidad del miembro superior e inferior y la relación. Durante la cirugía, uno puede estimular para localizar el tracto espinal, nos permite hacer resecciones, como se pueden ver, macroscópicamente muy buenas, que eso va a redituar en mejoría del resultado
el tratamiento oncológico para Bueno, como pudieron ver en la imagen, pues se presentaban lo que son la resonancia magnética funcional y también el MRI con tensor de difusión o TTI. Estos dos estudios en conjunto pues proporcionan una gran ayuda en el estudio de las estructuras anatómicas y funcionamiento de las cortezas cerebrales o del funcionamiento neuronal dentro del encéfalo. Ya, continuando ya con el tema visto o un poquito descrito, podemos pasar a lo que es la médula espinal, que también conforma lo que es el sistema nervioso central, que tiene una región celular central rodeada por una región que contiene axones con miolina. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estudiar el tronco, bueno, la médula espinal, su parte central y qué funciones tiene. Principalmente dentro de la médula espinal se encuentra un circuito de reflejo o circuitos motores que son capaces de recibir información sensitiva y dar una respuesta motora. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar estructuras como nosotros tenemos centralmente, ¿no?, la médula espinal, donde encontraremos las astas dorsales y ventrales, el conducto central, las neuronas del ganglio y la raíz dorsal, y las raíces ventrales o neuronas motoras, y el cordón lateral. Y tenemos también un ejemplo como lo que es el reflejo rotuliano. ¿Qué son estas estructuras? Ya las voy a describir. Veamos aquí principalmente. Hablamos del mismo tema y aquí tenemos imágenes. Tenemos aquí la médula espinal en un corte transversal para el estudio de las estructuras. Lo que primeramente debemos darnos cuenta es que los cuerpos neuronales de los axones darán color, o la tinción de este estudio será por la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Qué tenemos que saber? Que la sustancia blanca y gris es diferente tanto en el cerebro como en la médula espinal. ¿Por qué? Porque la sustancia gris la tenemos principalmente en el centro, que la sustancia gris, como lo pudieron ver antes, les vuelvo a retroceder para que se puedan dar cuenta. Sí, la sustancia gris contiene las neuronas, las dendritas y los tipos de sinapsis que hay, ¿no? Y la sustancia blanca contiene lo que son los axones, las elongaciones largas que tienen los axones, perdón, lo que tienen las neuronas, que también donde tenemos las mielinas y los oligodendrocitos, que son aquellos que ayudan a la formación de las mielinas. Entonces, ya sabiendo esto, podemos darnos cuenta de que tanto en el cerebro como en la médula espinal, la sustancia blanca como la sustancia gris están inversas o no están en una disposición igual. Aquí tengo un ejemplo. Como pudieron ver aquí, la sustancia blanca y la sustancia gris, la sustancia blanca se encuentra más en el centro de de los lóbulos cerebrales. En cambio, la sustancia gris se encuentra más separado del centro y se encuentra más en las áreas corticales, en donde están los surcos y las áreas del, del cerebro. Entonces, sabiendo esto, encontraremos estructuras como lo que es la raíz dorsal y la raíz ventral. ¿Qué tenemos que saber? Que en la raíz dorsal, desde una exposición, tenemos aquí la vista anterior de la médula espinal, la raíz dorsal va a contener, bueno, va a tener en el axón que va a salir desde la médula espinal alguna estructura, bueno, una estructura específica debemos tener en cuenta, que es el ganglio sensitivo, que el ganglio sensitivo que nos da la información de que desde aquí es donde se recibirá la información sensitiva, y en la raíz ventral pues tendremos lo que es la información motora. Donde también pues en esta otra imagen podemos ver la raíz dorsal, la raíz ventral, que la raíz dorsal, como ya les dije, es sensitiva y la raíz ventral es motora. Tenemos las astas dorsales y las astas ventrales. Las astas dorsales y las astas ventrales son donde se recibirá la información y donde también encontraremos los cuerpos neuronales y varias conexiones axosomáticas, donde encontraremos la zona intermedia, y en la zona intermedia donde se encuentran los reflejos automáticos o los reflejos motores.
que estos pues no necesitan de una respuesta compleja, derivada o dada por la corteza cerebral o los hemisferios cerebrales. Pero en caso de recibir una información compleja o que no ha sido del todo descrita, pues será dado por el conducto central hacia la médula espinal, bueno, ascendentemente hacia los hemisferios cerebrales. Ya. Teniendo en cuenta esto, pues ya sabemos que la sustancia blanca es, bueno, no se encuentran centralmente como en el cerebro, sino que es diferente de la médula espinal. Ahora, sabiendo esto, pues tenemos que dorsal, arterias ventrales. Bueno, en el canal central de la médula espinal dice que a partir de la edad adulta, pues en los adultos el canal central se cierra, pero aún así se sigue mandando información hacia el cerebro, que es igualmente rápido. Términos del flujo de la información o impulso nervioso. Aquí es donde quería llegar. Como ya les dije anteriormente, el ejemplo del reflejo rotuliano consiste en que la transmisión de la información rápida dentro de las conexiones monosinápticas se dará por un estímulo externo de nuestro cuerpo que ha sido dado en uno de los receptores sensitivos, como lo pueden ser los aparatos de Golgi, en los tendones, bueno, en los tendones de los músculos, que estos transmitirán la información hacia la médula espinal y pues como no es una información tan compleja, será dado por un reflejo dentro de la médula espinal que descenderá por una vía motora que será inervada en el músculo de donde vino la información sensitiva y se dará una respuesta motora. Eh, bueno, ese es el ejemplo que le puedo dar. De aquí es donde, pues, en este organizador gráfico o más organizador si este es un organizador mental, tenemos las estructuras y, bueno, dónde se encuentran posicionadas principalmente o qué tipo de funciones tienen. Ya. Entonces, como ya sabemos, aquí tenemos en la sustancia gris, tenemos los cuerpos neuronales, los tipos de sinapsis, y en cambio, en la sustancia blanca tenemos lo que son las dendritas y los axones, perdón, los axones y las vainas de mielina. Ya. Entonces, en lo que son términos del flujo de la información o impulso nervioso, en los circuitos espinales, pues para las respuestas sensitivas como motoras, se las denomina con sus propios términos, bueno, se los denomina con sus propios términos anatómicos, los cuales son aferente y eferente. Aferente quiere decir que asciende y eferente desciende. Ejemplo, cuando nosotros recibimos un estímulo externo, como puedes ver aquí en lo que es el ejemplo del reflejo rotuliano, se produce un estímulo de golpe y esto será receptado por una vía ascendente o aferente de, de alguna estructura musculoesquelética o neuromuscular en nuestro cuerpo y será llevada rápidamente hacia la médula espinal. Si ésta requiere de una respuesta compleja, se dará o será llevada ascendentemente hacia las cortezas cerebrales para que ellas propias den una respuesta motora. Pero si no la requiere, pues será dada la respuesta por el mismo circuito de la médula espinal, que ya será considerado como un reflejo. Y pues ahí lo que tenemos eferentes que indica que los axones transportan una información alejándose de una estructura particular. En cambio, en la aferente significa que los axones transmiten una información hacia una estructura en particular. Entonces, aferente eh, asciende la información por una vía sensitiva y eferente desciende en una información en una respuesta motora. Aquí está. El ejemplo son las neuronas motoras. Aquí tenemos un video en YouTube, pero eso se lo dejo a criterio de cada persona de que vea aquí en lo que es la exposición y lo quiera ver para lo que es un ejemplo de las vías ascendentes y las vías descendentes o eferentes.
en lo que es en relación de la médula espinal y las estructuras musculoesqueléticas. Gracias. Buenos días, profesor. Soy el estudiante Jackson Eduardo Sánchez Delgado. Soy del grupo 3 de la semana 4. El tema que me tocó son las características superficiales del tronco encefálico que señalan estructuras internas fundamentales. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos un corte coronal que va a dividir el tronco encefálico en anterior y posterior. Bien, yo voy a empezar explicando la parte posterior del tronco encefálico y como se puede observar, vamos a tener cuatro detalles anatómicos en los cuales van a estar los tubérculos cuatrigéminos, el cuarto ventrículo, tubérculo de los cordones posteriores y claro, los cordones posteriores. Los tubérculos cuatrigéminos, como pueden observar, van a haber cuatro, dos superiores y dos inferiores. Los dos superiores van a estar encargados de lo que viene siendo el movimiento ocular, mientras que los dos inferiores van a estar encargados de procesar los estímulos auditivos. Vamos a tener lo que viene siendo el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo más que todo va a regular lo que es el líquido cefalorraquídeo, manteniendo el volumen cerebral y evitando, o bueno, regulando la presión intracraneal. Vamos a tener los tubérculos y los cordones posteriores, que estos también son conocidos como tubérculos de la sustancia gris, ya que van a estar encargados del procesamiento de la información sensorial y esto nos va a dar la capacidad de poder responder a estímulos que se presenten en el entorno. Bien, vamos a tener los cordones posteriores, o también conocidos como fascículos posteriores. Estos de aquí, más que todo, nos van a dar la capacidad de poder responder, o bueno, no responder, interactuar con lo que viene siendo ya el mundo exterior. Y en su parte anterior vamos a observar otros cuatro detalles anatómicos, como lo son las bases de los pedúnculos, las bases de la protuberancia, el oliva y la pirámide. En la base de los pedúnculos, esta va a tener diversas funciones motoras, ya que aquí viene estando la coordinación motora, el control de movimiento, regulación del sueño, etcétera. Vamos a tener lo que viene siendo la base de las protuberancias, que este de aquí va a tener la función de regular lo que viene siendo la respiración, la deglución, el equilibrio, la audición, etcétera. Vamos a tener lo que es el oliva, que este va a tener la función de regular la frecuencia cardíaca y también va a contribuir a lo que viene siendo la base de los pedúnculos y la base de las protuberancias. Y bueno, la pirámide más que todo va a tener algo similar con lo que es con lo que son las funciones de la base de los pedúnculos. Ahora vamos en esta imagen, que aquí ya se ve un poco más detallado, o bueno, lo que viene siendo el cerebro. Y les voy a hablar primero sobre la formación reticular, que esta va a comprender la porción central de lo que viene siendo el tronco encefálico y va a contener neuronas que regulan la excitación de todo el sistema nervioso central. Aparte de ello, vamos también a tener un acueducto cerebral que este va a contener, o bueno, va a relacionar al tercer y cuarto ventrículo y va a estar rodeado por una región nuclear conocida como sustancia gris periacueductal, la cual va a contener neuronas que son parte del círculo para la supresión endógena del dolor. Vamos a tener el núcleo rojo, que este va a ayudar más que todo al control de los movimientos. Bien. Continuando con los demás detalles anatómicos de esta parte, vamos a tener lo que es el cerebelo, que esta es una estructura con la cual va a estar ubicada en la parte posterior del encéfalo, justo debajo del lóbulo del occipital del cerebro. Y este va a desempeñar un papel fundamental en la coordinación de la regulación de los movimientos voluntarios y reflejos del cuerpo, como viene siendo la coordinación motora, en el equilibrio y postura, el aprendizaje motor, la regulación del tono muscular. También vamos a tener lo que son los núcleos póntinos, que estos van a ser grupos de neuronas ubicadas en la porción superior del puente del pons, o bueno, en el tronco encefálico, y este va a tener la función de la transmisión de señales sensoriales, va a ser un control del sistema motor, la regulación del sueño también va a estar en esta parte, y vamos a terminar con lo que viene siendo el sistema
corticoespinal. Esta va a ser una vía nerviosa que va a conectar el cerebro con una médula espinal y va a permitir la transmisión de señales motoras desde el cerebro hasta el músculo y el órgano efectores del cuerpo. Y bueno, profesor, esto ha sido todo. Muchas gracias. Y ahora, ¿cómo se... Buenos días con todos. Yo soy el estudiante Spin Ramírez del grupo 3. El tema del que les voy a hablar es el tálamo transmite información de las estructuras subcorticales a la corteza cerebral. Bueno, la mayor parte de la información sensitiva alcanza la corteza a través de neuronas de relevo, que estas pueden estar ubicadas en el tálamo. Este también es el caso en señales, o sea, para señales neurales, como el control de los movimientos, procesos cognitivos, memoria y aprendizaje. Las neuronas talámicas, estas pues se agrupan en núcleos aislados y van a organizarse desde una perspectiva anatómica y funcional. Eh, en estas pues se mencionan 6 grupos de núcleos talámicos, de los cuales 4 van a organizarse en función de su ubicación. Con respecto a la lámina medular interna, que estos pues son el núcleo anterior, núcleo medial, núcleo intralaminar y núcleo lateral. Bueno, en estos pues también se identifican los otros 2 grupos de núcleos, que son el núcleo de la línea media y el núcleo reticular. Bueno, funcionalmente los núcleos talámicos se dividen en 2 clases, que son los núcleos de relevo y los núcleos de proyección difusa. Bueno, los núcleos de relevo, estos pues van a transmitir información de estímulos subcorticales hacia la corteza cerebral, pues cada uno con su respectiva función eh, relacionada con la percepción, emoción, entre otras. Bueno, y los núcleos de proyección difusa, estos se caracterizan por estar involucrados en la excitación y regulación de las áreas prolongadas de la corteza. En cambio, pues los núcleos de relevo, estos van a estar ubicados o situados en áreas corticales más específicas. Bueno, los núcleos de relevo que están, o sea, estos núcleos de relevo que miden pues la sensibilidad y el control de los movimientos van a estar ubicados en la porción lateral del tálamo y van a proyectar sus axones hacia las regiones sensitivas y motoras. Bueno, para cada modalidad sensorial, excepto la olfativa, existe un núcleo de relevo específico que va a enviar la información directamente desde la periferia hacia la corteza. Un ejemplo en esto es el núcleo ventral posterolateral, que este pues es el que recibe información del dolor, en temperatura, entre otros. Bueno, los núcleos de relevo que están ubicados en la porción anterior, lateral y medial, estos van a proyectarse hacia la región de asociación, que esta pues abarca áreas corticales más, o sea, fuera de las regiones sensitivas y motoras. Como pueden observar en esta imagen que nos habla de los núcleos talámicos, nos muestran pues los núcleos en su grupo anterior, grupo medial y grupo lateral. Este pues nos va a enseñar la clase funcional, los principales estímulos aferentes, principales estímulos eferentes y su función. Bueno, un ejemplo aquí es que en el grupo anterior pues su función sería el aprendizaje, memoria y emociones. Y bueno, todos estos grupos que estamos viendo aquí, pues vemos que son de clase funcional en relevo. Otro ejemplo aquí es el grupo lateral, que es el ventral anterior. Este pues tiene como función la planificación de los movimientos. Y así con todos los demás grupos de los núcleos talámicos. En esta imagen también podemos observar los núcleos intralaminares. Como pueden ver está el centro mediano, central lateral y el parafascicular, que estos pues, todos los que estamos observando aquí pues tienen como clase funcional la proyección difusa, a diferencia de los anteriores vistos. Y bueno, su función de estos 3 de acá será la regulación de la actividad cortical. Y bueno, también vemos los anteriores mencionados, que son los núcleos de la línea media y el núcleo reticular, que estos, pues, a diferencia de estos acá, estos pues tienen como función la regulación de la excitabilidad neuronal prosencefálica, y así con los demás. Bueno, como seguía hablando, en la región de asociación, pues bueno, estas pues se dividen en las 3 principales, que pues son la corteza parietal temporal occipital, la corteza prefrontal y la corteza límbica. Bueno,
La corteza de asociación parietal temporal occipital, esta pues es crucial para la percepción y el control de los movimientos, recibiendo información de áreas sensitivas y del núcleo pulvinar, que este pues es el núcleo que está más posterior en el tálamo. Bueno, continuando con la corteza prefrontal, pues esta maneja funciones cognitivas, memoria y planificación motora. Esta pues anomalías en esta región, o en esta, sí, en esta corteza, puede ocasionar movimientos y comportamientos repetitivos. Y por último, la corteza límbica, esta, que está ubicada en la superficie medial del cerebro y el lóbulo frontal, esta es esencial para las emociones, o sea, las emociones, memoria y aprendizaje. Esta, pues, anomalías en esta zona pueden ocasionar eh, cambios en el estado de ánimo y la personalidad. Gracias. Muy buenas tardes, profesor. Soy Eric Díaz, integrante del grupo número 3, y el tema que yo le voy a presentar es la cápsula interna. Bueno, en cuanto a la cápsula interna, tenemos que es un conjunto de fibras que contienen axones, tanto ascendentes como descendentes. Funciona como una vía bidireccional que conecta lo que es el tálamo con la corteza cerebral y viceversa, permitiendo así lo que es la transmisión de información entre estas dos áreas. Contiene tanto axones ascendentes como descendentes, entre cuales los ascendentes son las neuronas talámicas que reciben información del cuerpo a través del lemnisco medial que viajan por la cápsula interna hacia la corteza somatosensorial primaria. Esto va a permitir a lo que es la corteza cerebral procesar la información sensorial como el tacto y la propiocepción. Que como bien sabemos, la propiocepción es nosotros poder sentir que nuestro cuerpo está en el espacio, igual poder tocarnos, igual sentir, como lo es también el tacto. En cuanto a las axones descendentes, tenemos que los axones son los que viajan desde la corteza hacia las estructuras subcorticales, como el del tronco del encéfalo o la médula espinal. Pasan por la cápsula interna. Algunos de estos axones forman parte de los pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo. No todos estos axones llegan a lo que es el tronco encefálico. Muchos terminan en el tálamo o en el tronco, que reduce lo que son las fibras en las partes más bajas del cerebro. Tienen una división, la cual se interviene en tres factores, lo cual la rama anterior, la rodilla y la rama posterior. En la rama anterior tenemos que son los que transmiten información relacionada con la planificación y coordinación de movimientos. En cuanto a la rodilla, tenemos que es importante en la comunicación entre la corteza cerebral y los músculos faciales. La rama posterior tenemos que transmite información motora, incluyendo el haz córtico-espinal, que es crucial para el control de las extremidades. Un daño en esta zona puede provocar parálisis o debilidades en las extremidades. Tenemos de igual manera las neuronas de la corteza cerebral que están organizadas en capas. La corteza cerebral está organizada en 6 capas, cada una de ellas, las cuales tiene una estructura y función específica. Estas capas forman lo que se conoce como la neocorteza, que es predominante en los mamíferos y se encuentra involucrada en funciones sensoriales y motoras. Solo el 5% de esta corteza, conocida como alocorteza, tiene un número menor de capas y está relacionada con funciones del olfato y de la memoria. Entre las diferentes capas de la neocorteza tenemos las 6, la cual la primera capa contiene pocas neuronas, pero muchas dendritas de neuronas de capas más profundas. En la capa 2 y 3, aquí se encontrarán lo que son las neuronas de asociación cortical, que se proyectan a otras áreas de la corteza en el mismo hemisferio, lo que sería ipsilateral o el hemisferio opuesto, contralateral, a través del cuerpo calloso. En la capa número 4 tenemos que es la principal receptora de las proyecciones aferentes del tálamo. Las neuronas talámicas envían sus axones a esta capa, donde hacen sinapsis con otras neuronas que distribuyen la información a otras capas corticales. En la capa número 5 tenemos que aquí se ubican las neuronas de proyección descendente. Estas envían sus acciones a regiones subcorticales como el cuerpo estriado, el tronco encefálico, la médula espinal, siendo esenciales para lo que es el control motor. Hablando de la capa número 6, tenemos que son las neuronas en esta capa
que proyectan sus axones hacia el tálamo, formando parte del circuito que regula la comunicación entre la corteza y la estructura subcortical. En cuanto a su organización, tenemos que están divididos en aferente y eferente. Como bien sabemos, la aferente a la información sensorial es la que desde el tálamo llega principalmente a la capa número 5, donde se distribuye hacia otras capas. En cambio, en la eferente, las capas 2, 3, 4 y 5 son las principales capas eferentes que envían las señales desde la corteza hacia otras áreas corticales y subcorticales. En cuanto a los tipos de neuronas piramidales, tenemos que están distribuidas en 6 capas de la corteza cerebral. De igual manera, las principales son las 2, 3, 4 y 5, donde cumplen funciones eferentes, que se refiere al envío de señales. Estas capas tienen diferentes acciones, diferentes roles. En cuanto a las neuronas de asociación córtico-cortical, que son la 2 y la 3, son las que conectan diferentes áreas de la corteza en el mismo hemisferio. Las neuronas callosas, la 2 y 3, proyectan sus axones al hemisferio opuesto a través del cuerpo calloso. Y en cuanto a las neuronas de protección descendente, que son las capas 5 y 6, envían axones hacia estructuras subcorticales, como el cuerpo estriado, el tálamo, el tronco encefálico y la médula espinal. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación.